Este espacio es para conocer a través de la voz y del relato el conocimiento de nuestra historia. Mi invitado es el guitarrista Gustavo Urbina. Maestro Gustavo Urbina. Sea bienvenido, maestro, a este espacio de difusión de cultura con Sandra Martín. Quisiera plantearle la primera pregunta. Dígame usted. Desde la cultura musical, tenemos conocimiento sobre las diferentes denominaciones a las que se les ha dado al género musical que se interpreta. ¿Diferentes qué? Diferentes denominaciones. Ya. Llámese valses, música tradicional peruana, música criolla. Por eso mismo quisiera conocer la definición que usted tiene. Bueno, estas cosas están casi definidas, solamente faltaría decirte que cada región tiene un estilo, tanto en valses, en polcas norteñas, polcas limeñas, las marineras que se hacen en el norte, las marineras que se hacen en Lima y las marineras sureñas. Eso es cuestión de tecnología prácticamente, el tipo de gente que vive en cada región y el canto con su dejo que tienen en el norte, en el sur y en Lima. Tanto en valses, en música negra, no tanto en el norte, sí en Lima y en una parte del sur. En Arequipa no hay mucha música negra. O sea, la música negra abarca de la zona de Huaral hasta Chinchaíca. No hay más música negra que en el norte ni en el sur. Disco, marca Columbia. ¿Cuál sería entonces el aporte de Montes y Manrique en el desarrollo de esta música? Bueno, ellos son los padres pues, de la música criolla. Ahora uno escucha y no les gusta porque en esa era la época primaria de los criollos. Además, teniendo en cuenta que ellos no grababan acá, sino en Argentina. Entonces eran limitados en la guitarra, las voces que recién se iniciaban, ¿no? Había otro dúo en esa época que se llamaba Salerno y Gamarra. Entre los dos dúos, ellos son los que mantuvieron y preservaron en esa época, en el año 20, por ahí del siglo pasado, la música. Ellos cantaban valses, aparte de valses, polcas, yarabís, tonderos, algo así parecido, danzas. Prácticamente los iniciadores en la grabación, pues son un poquito más antes, son antes que Pino, quizás. Pero ellos son los primeros que grabaron. En la información se muestra de que Montes y Manrique fue el primer dúo criollo del Perú, Claro. integrado por Eduardo Montes en la voz y César Augusto Manrique en la guitarra, Así es. como se ha señalado a principios del siglo XX, quienes fueron los primeros músicos peruanos en grabar música criolla en discos, difundiendo de esa manera, como usted lo ha mencionado, la marinera, los sonderos. Claro. Es que la marinera limeña tiene una transición. Antes del 900 se cantaba de otra forma. No lo que ahora conocemos normalmente, con primer, segundo, tercer. Ahí se utilizaba mucho una frase que cierto será. Tenía otra métrica, digamos, de la estructura de esa época. Después fue cambiando y ya quedó en la marinera como es actualmente. Testigo de eso fue don Augusto Aspe, los hermanos Aspe, Quintana, todos los grandes cantantes de marinera. Interesante aporte que usted nos está brindando. Y un dato muy interesante para señalar es de que, por ejemplo, Daniel Alomía Robles, compositor de El Cóndor Pasa, aparece en escena en el año de 1894, ¿no? Y hay que rescatar un dato que comprende nuestra... Tú eres la única verdad, a quien ama de verdad, mi sensible corazón.
que es mucho más antiguo porque corresponde a las culturas prehispánicas, mucho antes de las tablas. Ya, sí, eso es cierto. Pero el sonido andino de esa época, tocado en instrumentos autóctonos, solamente tenía 5 notas. La quena. Se usaba mucho la quena, el tambor. Y Alomía Robles es un músico profesional prácticamente, hizo conciertos y todo. En esa época fue uno de los pioneros en trasladar la música vernacular a hacerla en concierto, como fue el Condor Pasa. Se toca en muchas salas de Europa. El Cóndor Pasa nació en el Perú a inicios del siglo XX, de la mano del compositor Daniel Alomía Robles, quien creó esta obra para una zarzuela estrenada en Lima en 1913. En 1917 se realizó su primera grabación y con el paso de los años su melodía cruzó fronteras hasta alcanzar reconocimiento mundial. El vals de un solo caño. ¿Y por qué recibió ese nombre? A ver, esa es una historia larga, cómo nació el vals. El vals no existía, el vals llega acá a Perú con la venida de los europeos, los franceses, ingleses, qué sé yo. Pero acá había un bar que se llamaba Malambo, que era la cuna del criollismo y de la música negra, porque todos, de todo el virreinato, digamos, porque acá en Malambo estaban todos los negros esclavos, aprendían esas músicas y lo hacían a su manera y se iban a los distintos virreinatos de Argentina, qué sé yo, al norte, a Cartagena. El malambo argentino es muy parecido a la resbalosa. La zamacueca saltarina es muy parecida a la cueca chilena. Todo eso nace en malambo. Estos morenos no lo hacían como las grandes orquestas había que ir bailar minué y etcétera, cosas así. Y sale el vals más acriollado, el minué más acriollado y se convierte en el vals criollo. Está muy relacionado entonces al ambiente de los cañones limeños, ¿verdad? Y a su gente. Claro. ¿Qué pasaba? Que eran los barrios pobres. El barrio del Rino era el barrio de los esclavos, el barrio Los Altos era el barrio de la servidumbre y el centro de Lima era el centro de la casa de la alta sociedad. Solamente ahí se permitía hacer la música que ellos querían. No en el centro de Lima porque era gente Ven, mátame diciendo que mi sufrir fue en vano, que moriré sabiendo. El vals popular de esa época era muy variable, ¿no? Mientras hablaban de tristezas, se jalaban de lo lindo. Mientras cantaban una letra triste, el vals era rapidísimo como para bailarlo. Controversia que tiene el vals criollo. ¿Y eso tiene que ver, maestro, con la vieja guardia? Claro, eso es importantísimo. La vieja guardia que ya no cantan, no se divulga mucho, por falta de conocimiento debe ser. Las letras eran muy distintas. No todas las letras eran peruanas, había letras que venían de afuera y los cogían y los que lo ponían en ritmo de vals, no sé, prácticamente un arreglo. Y hablaban de tristeza, pues. Muchas canciones hablan de tristezas, pero el ritmo es alegre. Esa es la parte que tenía el vals criollo, el vals del barrio. Maestro Gustavo Urbina, un gusto realmente recibir su conocimiento para compartirlo al nivel cultural de muchos quienes precisamente buscan conocer esta historia, esta amplia historia. Quisiera preguntarle sobre los centros culturales que nacieron aquí en Lima, cuna del criollismo. ¿Cuántos usted conoció? Casi todos. Hasta el año 88, 90 todavía existían los musicales.
Cada barrio tenía un centro musical, la Victoria tenía 2, 3, la Rima tenía mucho más, tenía como unos 5 o 6 centros musicales. Breña era un barrio nuevo, un centro musical en Breña que no tiene muchos años, pero sí al comienzo tenía buena labor. Nace un Frío, que ya desapareció, el centro musical Victoria ya desapareció, el Tijuani ya desapareció, lamentablemente. Hemos tenido a grandes personajes como Felipe Pimblo, Chabuca Granda, Porfirio Vázquez, padre de Abelardo Vázquez, Nicomedes de Santa Cruz y sus famosas décimas. ¿Cómo animaría usted a rebuscar esas historias en la actualidad? Bueno, de don Felipe Pimblo Alba solamente tengo referencias de las personas que han vivido con él, han convivido con él y que paraban justamente en el Domingo Yufra cuando se inició. En esa época yo, en el año 82, 83, estaba muy joven. Ellos hablaban pues, de Juan Ríos, estaba los Aristides, que le decían cariñosamente al burro, Aristides Rosales, gente así, Victoria Valdelomar, y contaban pues, las cosas de él, ¿no? Y por conocimiento también hay una revista que ya no existe, se llama Caracol, creo, donde cuentan en una entrevista todo lo que hablaba Pimblo. Sus composiciones son con melodía inglesa prácticamente, y ahí vinieron Pedro Espinel, y se llevan por ahí uno más, pero por ejemplo ya el Chino Soto ya es más criollo, siendo casi de la misma época. Otro compositor de esa época, Carlos Saco, creo que es más antiguo que Pimblo. Él venía del norte, o sea, sus composiciones tienen otra forma, otro estilo. La influencia de Pimblo es lentamente inglés. Es curioso, maestro, que los criollos de antaño nos enseñaran que con un cajón, una guitarra y una voz se podía hacer música. Pues te voy a decir una cosa, en esa época el cajón no se usaba mucho para el vals, solamente para la música negra. Los valses se hacían más que con guitarra o otro instrumento de cuerda. No se usaba el cajón. Al menos los viejos criollos que pararon en Yufra en esa época, ya en el 80 ellos tendrían pues, 60 años, 70 años. Entonces ellos vienen del año 30, no les gustaba el cajón, el cajón no. Solamente querían cuerdas. El cajón ya viene por un fenómeno de integración por los Vázquez y la percusión se consolida ya dentro del barrio con un fenómeno que se llama Arturo Caberos. Y ahí se integran las tumbas, el bombón, todas esas cosas que no se usaban.
elección y el trabajo de las voces en este género musical precisamente, ¿no? No es tan sencillo como algunos pudieran pensar. Se habla de cómo hacer segundas, contralto. En mi caso yo aprendí a hacer segunda y tercera voz, pero solo de escuchar. Solo de escuchar y ver la melodía, cómo va la segunda voz, cómo va la tercera voz. Y en caso de eso, cuando es trío, en caso de dúos, la segunda voz juega con la segunda y tercera voz. Pero eso debe ser una práctica de estudio, pero los criollos somos empíricos la mayoría. La mayoría somos empíricos, hemos aprendido escuchando, nos hemos formado escuchando. Yo no tengo un maestro de guitarra. He conocido a muchos maestros, pero con ninguno de ellos le he dicho enseña, me ha dicho pon el dedo acá, no, ninguno, yo solamente de mirar. Pero ya se está convirtiendo ya no en centro cultural, ya era un centro de trago, de jarana. Al comienzo los centros musicales se formaron para enseñar a la gente del barrio a participar del criollismo, ¿no? Esa labor, por ejemplo, la teníamos en el Centro Musical Victoria. Iba la gente del barrio a aprender a tocar, a aprender a cantar. Ahí se le enseñaba. Pues en algunos centros musicales también. Pero eso fue cambiando. ¿Y sabes cuál fue el veneno de estos centros musicales? El poner el equipo de sonido. Y si ya se convierte en una bomba infernal, nadie escucha nada. Y ya se convierte en una cantina. Los centros musicales, su labor cultural es mínima, ¿no? Pueden hacerla, pero es mínima, ya no es total. Ya son peñas prácticamente, peñas comerciales. Entonces eso ha hecho que se pierda el interés dentro del barrio mismo. Es un poco fastidioso hablar de esto porque hay amigos que están dentro de esto, pero esa es la verdad. La labor cultural de un centro musical ha bajado casi un 90%. ¿Y en qué momento de su carrera usted empezó a grabar? No, yo grabo desde hace unos 40 años más o menos. Y bueno, tengo muchas melodías grabadas, tengo más de 60 melodías grabadas, creo. Valses también con el conjunto que yo conformaba con el señor Villalobos, que era el dueño del conjunto, valses, marineras, composiciones de él mismo. De ahí el último disco que grabé fue con Alicia Maguiña. Profesionalmente, con otro cantante, hay uno que otro, pero ya no. Solo sí he grabado varias cosas. Yo me inicio en un programa que se llama Fin de Semana en el Perú, en Radio Nacional. Entonces ese programa lo animaba César Negreiro, papá de Rosita Negreiro, es una gran cantante en esa época. El marco musical está integrado por Alcides Carreño, Ricardo Ramírez, en la castañera estaba el señor Mancilla, había un señor que era ciego, el de Héctor Lefay, que tocaba el contrabajo, y muchos personajes de esa época, era todo un elenco tremendo. Y quien estaba a cargo, muy joven en esa época, era Javier Muneico. Pero joven, Muneico empezó muchacho. Y él dirigía todo ese elenco de señores ya de cierta edad. Usted tiene un estilo propio, se nota. ¿Cómo usted crea ese estilo? Eso nace ya de uno, pero yo me baso en una afirmación que decía don Óscar Avilés. No a mí, sino lo he escuchado decir a varios. La guitarra tiene que decir algo. No se trata de ser veloz. ¿Qué significa ser veloz? Veloz nada más, pero ¿qué cosa dice con la guitarra? Nada. Él decía, ¿no? Con una melodía bien puesta, dices algo, que sean las más sencillas. En el caso de Olga, tocar Olga es una cosa tan sencilla, no tiene mucho dibujo en la guitarra, sin embargo es muy popular la introducción, creada por él mismo.
con 3 cosas la gente te reconoce. Hay guitarristas que la gente lo escucha, pero no sabe qué está tocando, quién será. Una introducción hermosa, no sabe. No lo reconocen, ¿no? En cambio tocan los romanceros, por ejemplo, Chipana, toca Chinereje, y tú, Chinereje, Chipana, los romanceros. Lo toca otro, ¿qué está tocando? No se sabe porque no tiene un estilo propio. No marcado, mejor dicho, no marcado un estilo. Y eso es difícil. Hay que tener solamente el concepto de llegar a un público. La pasión que hay en mí fue porque yo te amé. La prueba de hombre doy, te puedo perdonar por tu mal proceder. Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme sufrir. Esa tu canallada por cuatro igual aquí, la tendrás que pagar. Tú crees que confesé la pasión que hay en mí fue porque yo te amé. La prueba de hombre doy, te puedo perdonar por tu mal proceder. Nunca quise creer que fueras tan capaz de hacerme sufrir. Esa tu canallada por igual a ti, la tendrás que pagar. Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo. Te resistes sin tener una razón. Como el que te habla, poco encuentras en el mundo que te exija tu cañón tan farsante, pero con todo eso te perdonaré. Oiga, no me olvides, no pretendas engañarme. Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo. Te resistes sin tener una razón. Como el que te habla, poco encuentras en el mundo que te exija tu cañón tan farsante, pero con todo eso te perdono. Entonces, ¿cuáles cree usted que son las cualidades musicales para interpretar una buena marinera? Primero, sabor. Una marinera es el canto del pueblo. Entonces, el pueblo no lo va a cantar, el pueblo no lo expresa suavemente. El pueblo no es gritar en el sentido de gritar, sino de expresarlo fuertemente. La marinera es un canto fuerte. No se puede cantar como una balada, por ejemplo, ¿no? Dando un parangón. Pero sobre todo es el sabor, la forma de cantar
de decir la marinera, el gusto con que se dice. Puedes tener voz ronca, puedes tener voz alta o voz baja, pero la fuerza interpretativa es lo que vale. Y en el Yufra se disfruta muchísimo de la marinera, ¿verdad? Sí, a pesar que no somos muchos los que practicamos la marinera, pero cuando lo hacemos con cariño. Eso es lo importante, la marinera vive en uno. En la marinera está cambiando algo porque emplea mucho melodías extrañas, medias apolcadas. Demasiado términos le ponen a una marinera que pierde lo limeño. Eso de ponerle a una marinera 2 términos, 3 términos para poder hacerla más difícil, eso le quita el sabor, le quita lo limeño. El cantar solamente es gusto. Gusto para decirlo y gusto para el que va a bailar. En la historia se habla de don Abelardo Vázquez, ¿no? Quien enseña... Toda esa familia participó pues conservando la marinera limeña, ¿no? De la época de don Porfirio. Ellos vienen del norte, si no me equivoco, de una parte de Guaral, Ocayama, Bosa. Pero ellos eran los que más conocían en esa época de marinera limeña. Tenían un repertorio terrible, todos los hermanos, tanto Abelardo, don Vicente, que es un excelente guitarrista, músico, José Santos, que no tenía una voz muy entendible, pero sin embargo tenía un conocimiento de letras muchísimo. Todos ellos eran zapateadores, caponadores, bailarines. Abelardo también era completo, era actor de cine, de teatro. Profesor. Y profesor en sí. Muy bien. A estas alturas, maestro, ¿qué podría usted señalar sobre la guitarra andina y la guitarra criolla? Hay una diferencia total. Primero, la guitarra criolla está perdiendo su esencia. ¿Por qué? Porque están incorporando ya demasiadas notas de bossa nova, de jazz, que se puede hacer, ¿no? Pero en forma limitada, no puede abarcar todo un vals haciendo notas extrañas. Y la guitarra andina, sin embargo, ha cambiado de distintos muchachos que han salido y no pierden ese sabor andino y la forma de tocar andina. Eso es, el criollo sí ha perdido eso, por querer poner una novena, un aumentado, otro. No es necesariamente que tenga que tocar con las notas clásicas, le puedes poner algo, pero no todo el tema, si no ya pierde. Ahora sí has escuchado, por ejemplo, los canales, las chicas y los muchachos que van a cantar, cantan tan lento que parece una balada lo que están cantando, ya no hay vals criollo. La música criolla no es que esté muriendo, la están ahogando como distinto. La están ahogando, pero no porque no conozcan, sino hay esa corriente, no sé quién la metió, porque hasta el final, cuando están los últimos guitarristas criollos, Pepe Torres, Amaranto, todos ellos, con introducciones hermosas, mantenían esa línea criolla de tocar, ahora no. Ahora emplea mucho la velocidad y las notas esas que te digo que son de ya, de voz. Eso están ahogando la música criolla, solamente para un grupito. Antes yo me acuerdo que había una verbena con música criolla y se llenaba la plaza para escuchar los artistas. Ahora pones una verbena en cualquier sitio, pasan niños, la gente pasa el galo. Sin embargo, pones una orquesta o pones un grupo andino y se llena. Y estamos perdiendo el sabor de la música criolla a raíz de este modernismo mal empleado. O sea, se puede poner notas, las cosas, agregarlas para no caer pues, en un aplanamiento, ¿no? Tampoco podemos caer en el exceso. Estaba un Abelardo Carmona que era zapatero, me acuerdo, compositor de un tema Lucy Smith. Él enseñaba a los muchachos a cantar,
Si no me equivoco, Ramón Alegre también y Lucía de la Cruz también son algunos de ellos. Está Guillermo Vaso, varios de los hermanos Abad. ¿Es cierto que don Óscar Avilés le enseñó a tocar guitarra a Alicia Maguiño? No estoy seguro, es posible, pero Alicia tocaba guitarra, pero no fue una profesional, sino para su uso de vida. Ella paraba mucho con Lachano, con Quintana, y seguro toca también. Óscar Avilés, Máximo Dávila, Rafael Amarán, guitarristas que grabaron con los Pipu, los Embajadores Colores, Lucha Reyes, Jesús Vázquez. Eran otro tipo de cantantes que tenían personalidad. Eran voces que persisten desde el tiempo, porque no imitaban a nadie, ellos tenían su estilo propio de canto, tanto mujeres como hombres. Los muchachos ahora imitan al disco, y tienen razón porque tampoco no existe un sitio donde tú escuches a nadie, ¿no? Los centros musicales se han convertido en vulgares peñas económicamente. Ya no existe la labor del centro musical donde tú ibas cualquier día y te enseñaba un guitarrista, no, tienes que pagar, qué sé yo. Se ha perdido todo eso. Igualmente pasa en el baile. El baile de todas las academias te enseñan a bailar. Tú vas a un concurso y todos se mueven igualito. Todos se mueven igual, se mueven el brazo a la gira. Y yo no sé, bueno. Antes cada persona tenía un estilo de baile, su forma, y en su barrio aprendían a bailar de una manera, sin salirse de lo que se llama arcaico, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la modernidad, habrá que aceptarlo, digo con mucha pena, pero ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿cómo rescatamos la historia que tiene una raíz que viene desde hace muchos años atrás, como hemos repasado en la historia desde el siglo XX, donde se instalan los primeros sonidos del criollismo? ¿Cómo rescatamos este valioso mensaje de música hecha aquí en el Perú? ¿Cuál sería su consejo para la juventud? Esto es difícil, esto debe empezar primero por el colegio. Hay ahora, por ejemplo, una fiesta que es normal, el día de la canción criolla, la mayoría de los colegios se le dan al jalo. Lo disfrazan de grupos, entonces yo aprovecharía con los colegios que lo disfracen con baile del fondero, del limeño, del festejo, ¿no? Para que el niño vaya creciendo con esa actitud de criolla, nacionalista, dentro de su región, y si en la sierra, pues, con su traje típico. Pero acá no hacemos lo contrario. Todos los extranjeros lo imitamos. Y empezaremos por ahí. Darle trabajo a los músicos que tengan una buena didáctica para poder enseñar en el colegio. No solamente a tocar guitarra, sino a cantar un poco de historia de esto, que sepan quién fue los grandes artistas, los grandes compositores, a reconocer un barrio, se basa de fulano de tal, que ponen un coro, que cante criollo, ¿no? Ahora, pero claro, los colegios están preocupados en bailar ritmos extranjeros y su música, nada. A mí me daría vergüenza ir al extranjero siendo un muchacho y me digan baila un vals y no se baila un vals. Eso es falta de educación, falta de cultura. Debería haber un curso de eso en los colegios. Esa cultura es identidad peruana. Claro. Pero no se da porque no habrá presupuesto, digo yo, porque los gobiernos no se preocupan de ocuparse en esa materia. Muy bien, maestro. Le agradecemos mucho por su valioso mensaje. Hemos disfrutado de esta entrevista. Un saludo para todas las personas que aprecian y le dan valor a la historia de la música criolla. Gracias a todos los muchachos que ojalá pues, ellos mismos creen su misma identidad nacional. No es cuestión de aprenderse de lugar, ¿no? Sino es costumbres, tu forma. El criollo es un caballero, es un señor que le gusta su música, le gusta su baile, le gustan sus comidas.
sabe comportarse de una manera correcta. Entonces, aprendan eso a decir que un criollo no es el bonachito que está en la esquina con su guitarra, no. Es un concepto mal que ha quedado con mucha gente que lo dice. Así que hay que preocuparse más de nuestra música, de nuestros bailes nacionales. Muchas gracias, maestro Gustavo Urbina. Gracias, Andrea.